El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También ponga su caridad en las manos libres de advertencias del Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, la región latinoamericana luce muy confusa. Políticamente más confusa, sanitariamente con muchos problemas todavía agravados y como consecuencia de ello la situación económica de todos los países de América Latina y el Caribe. No hay duda que el Caribe sufre más todavía que el área continental, porque casi todas estas islas el turismo es lo básico. Yo creo que de las islas más diversificada es la nuestra, porque nosotros tenemos mucha producción agropecuaria y esas cosas nos favorecen. Aunque el turismo sigue siendo una pieza esencialísima, pero nosotros hemos ido paliando el problema con las remesas, la inversión extranjera, la producción nacional, todavía el brazo sigue activo. Distinto a estos países, Cuba, por ejemplo, tiene una isla grande y tiene posibilidad de mantener una buena producción agropecuaria, pero allí el régimen, primero un régimen despótico, un régimen ineficaz, un régimen autoritario, ya caduco, un viejo régimen, ya con sus pulmones gastados, como hemos señalado. Entonces Cuba está en un atraso extraordinario para la producción agropecuaria, porque no tiene iniciativa privada. El turismo también afectado no solamente por la crisis sanitaria, sino por la crisis política con los Estados Unidos. Entonces Cuba es uno de los países que está en una grave situación. No tanto sanitaria, pero tiene una grave situación. Entonces, los países, o mejor dicho, estos islotes del Caribe Oriental, muy afectados porque viven del turismo, y eso no hay duda que el turismo es uno de los pilares de las economías caribeñas que están en dificultades. Nosotros estamos haciendo un
gran esfuerzo se ha hecho del área oficial, pero todavía seguimos con con esas limitaciones y el virus que estamos combatiendo. Ahora, la parte política, puede haber crisis política y tendrá que haber crisis política porque esta crisis sanitaria genera crisis económica. Entonces una crisis económica en manos ineficaces, delincuenciales y autoritarias, eso lo que da es crisis mayor. Tenemos Venezuela, ya es un caso que no se puede ya ni siquiera poner de ejemplo, porque ahí las cosas están que uno no sabe si en un momento, en cualquier momento ahí hay un desprendimiento, una caída, un qué sé yo, un levantamiento militar. Pero lo penoso es que se sigan sumando países a esa corriente de ineficacia, de autoritarismo y delincuencia, como son estos países. Unos se liberan, por ejemplo, el caso de Ecuador, pero otros caen entonces en estas barbaridades, como es el caso ya de Perú, que viene ahora, y Argentina. Pero viendo el caso, por ejemplo, de Perú, con un margen tan cerrado, señores, 0.4 décimas, 4 décimas, mejor dicho. Es decir, 50.2 contra 49.8 de la Fujimori. Con zonas indígenas, muy difícil de contar y de hacer un voto limpio, claro, sabiendo uno las extorsiones y los problemas que tiene ese país de Perú con unos grupos guerrilleros, Sendero Luminoso, los temores. Todo eso es parte de un fraude. Áreas tan remotas, ¿quién manejó aquello? ¿Quién controló? Y ese indigenismo de América, estos indígenas están siempre rebelados contra los blancos y contra los que mandan, porque ellos entienden que han sido expoliados. Quien le lleve un discurso como este señor, un discurso demagógico, retórico, plagado de ofertas y de cosas que no va a poder cumplir, y que al contrario, un hombre que no tiene ni siquiera la destreza para hacerse un gobernante, por lo menos que pueda aliar la astucia y la mala fe, si quiere, pero no tiene ni siquiera esas cualidades. Entonces Perú, eso es una bomba de tiempo. Y probablemente la señora Fujimori lleve pruebas de lo que ella dice que hay fraude, y eso puede complicar más la vida de Perú. Nicaragua, que era otra, también es otra de las naciones ya de Centroamérica, una Centroamérica que ha ido más o menos manejándose políticamente y no han habido ya después de aquel problema de Honduras. El Salvador tiene este presidente, pero está elegido democráticamente, es un hombre inestable y para mí loco. Y eso no augura buenos tiempos para El Salvador. Pero hay un mecanismo ahí para cambiar, pero Nicaragua, el mecanismo de cambio no se quiere probar, simple y llanamente lo que se quiere es frenar cualquier posibilidad de cambio con las autoridades que están y apelan a los métodos más degenerados para un régimen que se llame democrático. Entonces, vemos el mismo caso de Rusia, es como una copia, un calco. En Rusia a Putin no le gustan los opositores, no quiere opositores, entonces lo apresa o lo manda a matar. Bueno, es un método, imagínense, y el pueblo ruso feliz, porque es un pueblo que está acostumbrado a eso. Entonces Nicaragua, yo no sé si soportará todo esto, pero ya Estados Unidos ha comenzado a acercar ese país. Porque países tan débiles como Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, ¿cómo soporta un boicot de los Estados Unidos? Entonces allí va a tener que saltar un golpe de Estado, tendrá que, o puede haber un conato de guerra civil con este gobierno autoritario, delincuente e inepto. Imagínense ustedes. Entonces a Nicaragua ya Estados Unidos comenzó a cerrarle llaves o grifos, a impedirle a funcionarios y a personeros del régimen que puedan accesar. Los militares más luego se le irá cerrando también los caminos de América. Y eso puede generar en un levantamiento, un tumulto allí.
que eso es lo que se puede esperar de Nicaragua. De Haití no se puede decir nada, es decir, la región no anda bien. La región está intranquila y nosotros estamos aquí tranquilos mientras tanto, siguiendo el proceso de vacunación, el proceso de político, porque los partidos no tienen esa, diríamos, ese aguijoneo que le tiene el autoritarismo o la violencia del Estado en las prácticas de coacción y de diríamos, de control de las organizaciones políticas. No tenemos el problema, una Junta Central Electoral, por ejemplo, tan controlada, una Suprema Corte de Justicia tan controlada por el régimen, como es ese caso que estamos hablando ya de Nicaragua, Venezuela, etc. Pero hay un caso, que es el caso judicial. Ayer hablábamos de estas quejas, o de estas querellas, o de estas exigencias de que se siga la corrupción, se persiga la corrupción del gobierno de Leonel Fernández. Decía un expresidente de la República que tuvimos que encarar ayer y señalarles errores de su propio gobierno y casos de corrupción visibles de él y de sus seguidores y de todo su gobierno. Fue un gobierno que estuvo afectado por la corrupción en forma apestosa, hemos dicho. Entonces, el gobierno dominicano, que ha dado prueba, el presidente Abinader, de no inmiscuirse en los asuntos directos de la justicia, sino que se ha mantenido alejado, porque al nombrar un procurador fiscal independiente, y lo es, entonces al gobierno no se le puede exigir que actúe, a menos que sean las exigencias que nosotros hemos venido diciendo aquí, de ese tipo de exigencias, de que queremos saber por lo menos la herencia, qué es lo que ha pasado y que esas cosas se documenten para ser presentadas. Ayer el caso de las EDES ya se había denunciado antes, el mismo señor Astacio había hecho declaraciones contundentes de esa situación de las EDES. Bueno, ayer ya parece que las cosas están más definidas, más documentadas. Se habla de 19, de 30.000 millones de pesos. Una cosa escandalosa realmente que se hicieron en el gobierno de Danilo Medina Sánchez. Pero no es solamente que el gobierno de Danilo, sino las familias del expresidente. Estamos hablando de que esta es la otra familia, la familia política del presidente, por vía de su mujer, los hermanos y esas cosas que están señalados, y los cuñados también, esposos de hermanas de él, del expresidente Mejía. Y esas cosas, no hay duda que siguen siendo una especie de espada al cuello de Danilo Medina. Sobre estos asuntos de corrupción, y lo que señalaba el expresidente ayer, el señor Mejía, fíjense casos, por ejemplo, que la corrupción aquí se olvida, o se pretende que se olvide, o se le quiere echar esos mantos con unas expresiones que salen propias de ese mismo ocultamiento y de tratar de no solamente ocultar, sino de borrar ese pasado, un pasado próximo. Por ejemplo, ¿cómo se le puede olvidar al pueblo dominicano? O parece que se le ha olvidado a gran parte del pueblo dominicano, y se le olvidó en el 2012 incluso. Porque hay que ver la rehabilitación política de todo el régimen 2000-2004, que en el 2012 estaba totalmente rehabilitado y con las elecciones ganadas en forma abrumadora. Pero a ese pueblo se le olvidó todo lo que nosotros, parte de lo que señalábamos ayer, que fue nada más, diríamos, la punta del iceberg de lo que nosotros señalamos ayer. Es decir, ustedes saben lo que es el caso Bywater, por ejemplo. Ese caso fueron 5 acueductos del país.
Señor, y ahí se elaboró un acto de corrupción enorme. 3 millones de dólares se pagaron. Una compañía inglesa, la Bywater, pagó 3 millones de dólares por adelantado de una comisión de 12 millones de dólares. A un señor que el negocio que tiene o tenía para el momento era un negocio de vender arena. Un arenero. Ese señor negoció 5 acueductos y le tenían que entregar 12 millones de dólares, de lo cual le entregaron 3 millones de dólares a una cuenta que, señores, eso no se ha irradiado todavía en Nueva York. 3 millones de dólares. Y el restante 9, yo recuerdo que la Suprema Corte de Justicia, estando el señor Subero Isay, falló para pagarle los 9 millones de dólares que le quedaban al hombre. Ahora, ¿qué conexiones tenía ese arenero en ese régimen para él mismo hacer una negociación con una empresa inglesa por un valor de 12 millones de dólares de comisión? Porque fue que en esos 5 acueductos eso se llevó a uno no sabe a cuánto. Es decir, señores, hablar de corrupción y señalar aquí, mire, pongan a aquel y lleven a este. Esas son cosas graves, hay que oír. Lo que pasó, por ejemplo, un pequeño hotel en Barahona, yo recuerdo, el Oasis, 41 millones de pesos. Un poder para que le compraran a un español, porque estaba quebrado el español, y entonces, mire, ya lo va a perder, el Banco de Reserva va a ejecutar. No, que no ejecuta. Entonces viene y compra. Agricultura compró el hotel para hacer una escuela hotelera manejada por agricultura. Una cosa de loco. Pero ustedes creen que esas son cosas que se pueden, como pasó una institución, se manejaron 2.500 millones de pesos sin soporte. Y luego hubo que comprar, gente que hasta llegó a comprar una curul del Senado para evitar la persecución de la justicia, para una especie de refugio de impunidad y por vía de la inmunidad diplomática. Es decir, cuando se saben de todas esas cosas y usted venía a hablar de corrupción, entonces ponen el tema. Y oportuno que se ponga el tema, a ver si podemos llegar más lejos, llegar bien atrás y tratar de airear esto y limpiar este país. Fíjense la escandalera que ha habido con el hombre de Higüey. Lo que decíamos ayer, el hombre cometió una imprudencia, una indecencia política, falta de ética, todo eso está muy bien. Pero el hombre no ha cometido el hecho. Pero entonces se hace un escándalo en la sociedad nacional sobre eso, pero no hay un escándalo, por ejemplo, de 4, 5, 6 congresistas que vienen del narco. O no vimos un caso ahí, un diputado que se lo llevaron preso a los Estados Unidos, lo retuvieron allá en territorio norteamericano. Pero ahí ese Senado y la Cámara de Diputados y sindicaturas, alcaldías llenas de ex narcos y de narcos, con nombre y apellido y partidos políticos que lo sustentan. Pero esas cosas no son más graves que las declaraciones de este señor. O todos estos actos de corrupción que yo he señalado. Pero se hace la escandalera con este señor. Como decíamos, esas son cosas. Aquí se entregaron, si es por falta de ética, se entregaron 100 millones de pesos, recordábamos nosotros ayer, a los artistas. Y eso, eso requirió toda esta. Hubo el escándalo, no hay duda que hubo la queja y todo. Pero eso murió y se quedó así. Entonces yo creo que aquí las cosas tienen que ser, que se planteen con más seriedad. Lo decíamos ayer. Hoy, y con respecto a también al caso más grave que se ha señalado de corrupción, que es el caso Odebrecht, y que todo el mundo sabe cómo se manejó ese caso, y que los actores de haber manejado mal eso andan sueltos, es más, andan hablando y diciendo que vuelven al poder pronto, que el pueblo le va a reconsiderar y que lo va a llevar al Palacio Nacional de nuevo. Que está de regreso el PLD. No hay forma de nosotros perder las elecciones del 2024. Eso dice Danilo Medina, el jefe de todo lo que se ha considerado una verdadera
un entramado de corrupción apoyado por él, desde familias, correligionarios cercanos, compañeros y toda una varonía de profunda y sentida amistad con él, refugiado, como hemos dicho, en esa madriguera palaciega. Entonces, esa gente que hicieron un modelo de persecución de la corrupción acomodaticia y muy excluyente, entonces está ahí sana, tranquila e incluso defendida. Vamos a una breve pausa y vamos a seguir con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, estamos en tiempo de que este caso de la corrupción por políticos y de la corrupción política también, porque aquí hay una corrupción política y hay una corrupción de los políticos, porque esas tolerancias, como hemos señalado nosotros, y con todas esas conexiones y todas esas alianzas perversas con esos grupos y estamentos de asociaciones de malhechores y cosas, y traficantes y todas estas cosas, todo está todo ligado. Y andan paseándose en las calles y en los salones más augustos de la República, como decíamos en el Congreso y todo aquello. Y yo creo que hay que aprovechar para airear todo esto y ver si podemos, después de aquí, adecentar esto y dejar callado para siempre a muchas de estas voces más altas de la opinión pública y de la política, a ver si los callamos con las evidencias de todos estos casos que la República ya entendemos que debe
liberarse de ellos. El señor Andrés Bautista, que es uno de los dominicanos que yo creo que más ha sufrido en los últimos 4 o 5 años, 4 años que debe tener ese juicio de Odebrecht. Andrés Bautista viene de una familia que nosotros la conocemos muy bien, porque son gente que han trabajado toda su vida, gente de trabajo. Y yo lo conozco a él y conozco sus tíos, Genaro García, su tío, amigo mío también, colega mío. Y uno conoce a la familia Bautista, que aunque yo le he hecho críticas a su, diríamos, a su gestión de tener un monopolio con las gallinas y unas cosas de estas, pero eso no lo libera, no me le ofende con que tengamos nosotros que decir que es una familia de trabajo, porque eso no es límite, ni es óbice para que no se les reconozca el trabajo de esa familia. Es decir, todo el mundo sabe que los Bautista García son gente de trabajo. Andrés Bautista es político, no hay duda de ello, y estuvo en el Senado, fue presidente del Senado. Entonces, don Andrés ha estado pasando por una situación sumamente difícil con el caso de Odebrecht. Y tal vez él es de los menos culpables en esto, porque cuando estaban en su apogeo las obras de Odebrecht, él no estaba en esas posiciones. Y bueno, y ha sido incluso defendido por otros testigos del caso. Pero Andrés Bautista ha señalado que él va a someter a Jan Alain y a Danilo Medina como artífices ellos, perversos de esas acusaciones tan discriminatorias y tan excluyentes para ellos mismos, que son los principales actores, los principales acusados son los acusadores de ese caso de Odebrecht. Entonces don Andrés ha señalado que lo va a someter a la justicia. Mire, don Andrés, yo le voy a sugerir lo siguiente. O no don, porque yo no le puedo decir don a Andrés Bautista, porque Andrés es una persona llana y tranquila, uno habla con él de forma muy familiar. Andrés, ve a Participación Charlatana, ahórrate armar ese expediente de Odebrecht, que el juicio menor trae el juicio mayor. Eso va a salir todo. Búscate la querella de Participación Charlatana o Participación Ciudadana, pero charlatana, como yo le digo. Esa querella que está en la Procuraduría General de la República y según Luis Tavera, no recuerdo cómo es el nombre de él, pero el abogado Tavera, que escribe para el periódico Diario Libre, ese señor dijo que esa querella no está anulada, no está cerrada, que Jan Alain no la cerró, Jan Alain Rodríguez. Se le escapó esa querella, o no sé, o la dejaron ahí, o tal vez la vieron tan mal hecha quizás, o la interpretaron que estaba mal hecha. Pero esa querella es la querella que usted puede utilizar para que Danilo Medina vaya a justicia con esa querella que está ahí, depositada en la Procuraduría General de la República. Avívela, hágala vivir. Y esa querella va a llevar a Danilo Medina y ese juicio menor va a traer el juicio mayor, como dice el doctor Marino Vinicio Castillo. Eso va a llevar, por esa querella van a ir a parar todas esas alianzas y todas esas opacidades y todas esas negaciones van a salir a flote aquí, en ese juicio, con Danilo Medina ahí. Y entonces Jan Alain, usted le puede también preparar su otro expediente a Jan Alain, pero aproveche y saque esa, que con esa querella más el martirio de las Edes, el martirio de los pulpos y el martirio del coral, Danilo Medina probablemente preferirá no existir. La no existencia en ese calvario que va a tener que pasar. Reavive esa querella y mande a Participación Ciudadana a su espacio de irresponsabilidad y de charlatanes. Porque
Después que la presentaron, se olvidaron de ella. Utilice esa querella, úsela. Yo creo que eso se puede hacer, que la reavive, la retome sus abogados y lleve a Danilo Medina por vía de esa querella, llévele a ese juicio, que no es un juicio menor, es un juicio importante, porque estamos hablando de 1.400 millones de pesos contra Joao Santana, que es un hombre que se lo llevaron de aquí como un delincuente, a él y su esposa. Y ese es el hombre que está involucrado en ese dinero. Es decir, ahí hay pruebas fehacientísimas, pruebas indiciales que son ideales para aclarar y poner este país a ver si lo podemos enderezar, repito, y tratar nosotros de clarear todas estas cuentas oscuras que han dejado políticos y la política en la República Dominicana. Ojalá. Bien, el presidente nos estremece de nuevo con una advertencia al pueblo haitiano o al gobierno haitiano. El pueblo haitiano no, pero a los que se la dan de gobernante de aquel país, que ahí no hay con quién hablar. Yo recuerdo que una vez a Balaguer, en Caballero de Cotuí, en una de esas entrevistas o rueda de prensa, como le llamaban en esa época, pero Balaguer concedía esas entrevistas, esas breves, pero le permitían varias preguntas a los periodistas, que dañaron después porque entonces se convirtieron en voces y plumas de alquiler, porque muchos de esos periodistas eran mandados por políticos o por empresarios o por interesados en necear a Balaguer, por un lado unos, y otros para intereses particulares y ver qué opinaba el presidente sobre tal proyecto, tal cosa, y eran de ese tipo. Y Balaguer se dio cuenta de eso y suspendió aquellas entrevistas o aquellas ruedas de prensa. Pero sí, en esa de Caballero en Cotuí le preguntaron una vez, era Próspero Abril, el presidente de Haití, que si el gobierno, si él, el presidente, había tenido, la Cancillería Dominicana, tenían con quién se habían hablado con las autoridades de Haití, si había alguna conexión, si había alguna participación de la Cancillería Dominicana en conversaciones para tratar los asuntos binacionales. Y Balaguer, yo recuerdo que Balaguer dijo, ahí no hay con quién hablar, ahí no hay con quién usted tomar una decisión de Estado porque no hay una autoridad. Es decir, Haití tiene ese problema desde el 90, desde el 91 o antes, desde que se fue Baby Doc, que fue el último, no que era eficiente, sino que tenía todavía la estructura de su padre, del dictador, y que el dictador, con todas sus maldades y todas sus fechorías, pero tenía una estructura de Estado que funcionaba para fines de mantener el régimen y el país controlado. No habían estas bandas y todo este desorden que hay en Haití. Entonces, Haití, después de Baby Doc, ahí no ha habido estabilidad en ese país. Y lo único que ha habido ahí es crimen, delincuencia, robo y todas estas cosas. Entonces, el presidente Abinader, que yo ayer decía, presidente, la señora Kamala Harris, la señora vicepresidenta de los Estados Unidos, ha hecho un calco de lo que usted dijo. El que no, los ilegales, si no tienen documentos, tienen que volver a su país. Las ayudas serán en su país de origen. Y nosotros no aceptamos ilegales en este país porque ya nosotros no podemos aceptar estos viajes familiares que vienen de estas procesiones en que se han convertido ese flujo migratorio de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Es decir, la señora Kamala Harris prácticamente hizo un calco de lo que dijo el presidente, porque eso fue la palabra del presidente, iniciando su régimen, su gobierno. El presidente ha hecho la advertencia de nuevo de que Haití tiene que parar su canal y que Haití no se puede conectar del río. Vamos a ver si esta advertencia del presidente, aquella gente que no le hacen caso a nadie, pero es lo que yo le he dicho, presidente, usted quiere resolver ese problema de Haití, usted lo resuelve fácil. Si usted quiere ponerle un ejemplo a Haití, repátrielos y ahora tiene la mejor excusa, porque señor, ese es el otro problema. Ya nosotros lo habíamos advertido desde que se comenzó la vacunación aquí.
Desde la primera vacuna de AstraZeneca, las primeras 30.000 dosis creo que llegaron de India aquí y que se le inocularon a los médicos y paramédicos y empleados hospitalarios. Desde esa época dijimos nosotros, este problema de la vacunación con los haitianos nos va a permitir a nosotros primero conocer la realidad de esa migración invasiva en el país. Porque vamos a tener que saber cuántos son, a cuántas vacunas que vamos a poner, cuántas dosis vamos a poner, la vacuna y los haitianos. Pero los haitianos no tienen documentos, decíamos nosotros, entonces uno no sabe cómo es que van a registrar a esta gente, en qué libro lo van a registrar como vacunados de la primera dosis. Bueno, entonces, vamos a ver, tal vez están esperando la de Pfizer, la más cara, la más reputada serán para los haitianos. La de Pfizer, porque los haitianos además entonces había que ponerle una dosis, le ponemos la de Pfizer, que es una dosis, y ya no tenemos que registrarlo. Todo el que sea haitiano por negritud, el más nigérrimo de la zona, o que hable con dificultad del español, ese es haitiano. Venga, vacúnalo con Pfizer, nada más que con Pfizer. Entonces, la vacunación es una forma de conocer la realidad de esa inmigración, porque parte del entramado pro-haitiano del gobierno, léase Cancillería, Instituto de las Migraciones y todo eso, ese entramado pro-haitiano, ha dicho que aquí lo que hay son 500.000 haitianos. Es decir, que es una falsedad hablar de las cantidades. Pero una vez yo creo que Naciones Unidas dijo, son 900.000, después no, es 1 millón. Ahora tienen que haber 2,5 millones o 3 de haitianos. ¿Quién sabe la cantidad de haitianos que hay aquí? Entonces, como los haitianos no se quieren vacunar, que se vayan para su país, llévalos, repátrielos y tome de excusa ahora, porque tenemos esta excusa de que ellos no se quieren vacunar y nosotros no podemos, este país, invertir millones de dólares vacunando su población que es consciente, para tener entonces una migración aquí invasiva, inconsciente, ignorante, selvática, y gente que no quiere temperar a una vacuna porque ellos dicen que tienen unas tisanas, unas pócimas que ellos preparan y que ellos no se van a meter con Satanás y que sus loaces le dicen que no lo hagan. Entonces nosotros no podemos correr el riesgo de vacunar una población nuestra, arriesgar nuestra empresa turística por tener una masa de ignorantes, selváticos y de gente que no tiene la menor pizca de ciudadanía, de responsabilidad, de seguridad para el bienestar de los dominicanos. Esa gente es lo que es un peligro para la República, no solamente por la parte sanitaria, sino por la parte de sus negocios, su turismo que se vería afectado. Si todos los dominicanos andamos expuestos a la enfermedad o estamos enfermos y andamos con una cepa haitiana que se desplaza por todo el país enferma y con el peligro de enfermar a los visitantes que vienen tanto por inversión extranjera como por turismo. Y nosotros podemos tener esta amenaza aquí. Entonces, esta es la mejor oportunidad para vaciar este país y organizar esa migración agresiva que han convertido el país nuestro en un verdadero sumidero. Y ahí sí es verdad que iríamos al sumidero más profundo. Si esa población anda aquí sin vacunar y echándosela de que ellos son los dueños de la isla, que peor. Tal vez esta advertencia del presidente vaya dirigida a poner el orden, como decía, porque a Balaguer lo respetaban. El canciller, dijimos que yo me recordé del cuento de Juan Bosch, del Vico y el toro. El Vico que veía a 2 toros, pero confundido con esa situación. Entonces, él chocó con el toro pensando que, mirando al toro, pero lo veía doble. Y miró al toro falso, él pensaba que el toro falso era por ahí y se fue. Y entonces era el toro verdadero. Y el toro entonces lo embistió y lo mata. Entonces el canciller Visco
Entonces, se enfrentó con un toro, el toro haitiano y el toro de Nicaragua. Y resulta que chocó con el toro de Nicaragua, pero ese no era el toro que usted tenía que chocar con él. En resumen, vamos a ver si esta postura del gobierno dominicano tal vez tiene un alcance que yo lo dudo y me permiten dudar. Y ojalá me equivoque, ojalá esté equivocado y que esa advertencia tan exclamatoria del presidente Abinader, advirtiéndole a los haitianos que tienen que portarse bien con la República Dominicana, porque eso es lo que le ha querido decir, y que no vamos a aceptar imposiciones de aquel país, ni exigencias fuera de lo común, fuera de lo normal, porque nosotros no estamos dispuestos a tolerar, incluso de un país considerado un hoyo de heces por el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Entonces, nosotros tenemos que poner, señores, tenemos que poner una disciplina de país. Y al presidente, si se va a meter en su verja y en su muro, que sea una verja de verdad, presidente. Es una cosa que se sienta que hay una disposición para controlar el ilícito, para regular las operaciones ilícitas en la frontera. De que no es una línea divisoria, ni es un telón antinegro, porque eso no lo es, no es lo que nosotros queremos, no es un asunto ideológico, ni sociológico, ni sanitario siquiera. Y podríamos invocarlo como sanitario. ¿Por qué? Porque es un país que no tiene disciplina, ni tiene autoridad que lo rija, ni tiene disciplina, ni conciencia de ciudadanía, porque es un pueblo que dice que no se quiere vacunar porque sus loaces le dicen que no se vacunen. Y entonces, ya el muro, entonces, sí podría ser considerado como un muro sanitario, tendríamos que hacerlo. Porque tenemos una rebeldía por parte de ese pueblo cargado de oscurantismo y de salvajismo, selvático, tribal. Bueno, vamos a esperar a ver las decisiones que va a tomar la frágil o inexistente autoridad haitiana con respecto a este caso, las aguas del río Dajabón o masacre. Y yo creo que si el presidente, además de esa advertencia, repito, implementa un plan de todo, agarrándose ahora de este asunto del no vacuna, váyase para su país. Allí lo reciben, allá ustedes están felices porque allá todos los compañeros suyos, los ciudadanos nacionales de su misma etnia no se quieren vacunar y allá ustedes están felices. Pero aquí no. Aquí si usted no está vacunado no puede estar aquí. De hecho no puede estar porque es un ilegal. Y segundo, guardando ya el respeto por la vida humana y que si están aquí y anda la vacuna ahí, que lo vacunen. Pero si no quieren vacunarse, es mejor todavía para que se vayan o para expulsarlo. Porque así es que le duele y así es que tiene que ser para que la ley se haga respetar. Pero tenemos una ley muerta. La ley de migración aquí es una ley muerta. No tiene aplicación de ningún tipo. ¿Por qué? Porque lo más elemental de esa ley es que si usted está ilegal en este país, o en cualquier país del mundo, usted tenga que, o se regulariza o se va. Esas son cosas elementales. Esa es la pura verdad. Eso es elemental. Y más, que ahora veo también, los haitianos, ustedes saben el negocio que hay en esa embajada haitiana. 50,000 cédulas. Yo me río, porque yo me imagino ¿con qué documentos se está cedulando? 50,000 cédulas. Solo 15,000 han ido a buscarlas. Dice el embajador que uno sabe el negocio que deben tener, el expolio que deben tener con esos infelices, cobrándole para, disque, hacerle una cédula. Porque explíqueme, ¿con qué documento se le está haciendo cédula? La gente que viene sin ningún documento, que no sabe dónde nació ni cómo nació, ni los padres no saben los nombres completo de los padres. ¿Y usted cree que es verdad que se puede cedular una gente? No allá, que allá debiera ser más fácil, en su propio país. Porque hay testigos,
por lo menos, pero aquí a distancia. No, solo un negocio sucio que debe haber en esa embajada de Haití. Solamente eso justifica no creer nada de esos documentos con los cuales se le está dotando a esa población flotante en la República Dominicana. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Eso es una joya viva de la naturaleza en el municipio más ecológico del país, San José de las Matas. 112 tareas, 40 de ellas sembradas ya de café de aroma, el inconfundible encanto del aroma del café dominicano. Ahí en esa belleza, en esos terrenos también cuidado de la cordillera central. Además, ahí hay un permiso para producir en invernadero. La zona es ideal para producción bajo invernadero o casas de cultivo o plasticultura. Tiene un arroyuelo, hay una vivienda y vía de acceso de primer nivel. Así que usted ahí en San José de las Matas tiene la oportunidad de adquirir esa propiedad bellísima y especial para el buen pensamiento, para la buena reflexión. 809-350-6355, ahí está doña Magali Bello, que puede atenderle para darle más detalles. Bien, yo pensé que en el Senado de la República tenía que Eduardo Estrella era condiciones de liderazgo. No voy a decir un liderazgo tan abarcante que sea un liderazgo nacional, pero un liderazgo para esa institución, que se puede hacer un liderazgo en la institución. Por ejemplo, el caso de Reinaldo Pared. Reinaldo Pared Pérez hizo un liderazgo ahí. Claro, le favorecía que la mayoría eran de su propio partido, él era el secretario general de su partido, y ya eso tenía un respeto partidario y un respeto de línea política y bueno, levantó un liderazgo en el Senado. Esa es la verdad.
pero claro, le favorecía eso. Es la antítesis de Eduardo Estrella, porque Eduardo es la minoría más minoría que hay en el Senado, porque el único que representa a su partido es él, a su Democracia por el Cambio. Pero entonces en un acuerdo político de buena fe, hecho por el presidente Abinader, que ha actuado de buena fe, porque Eduardo realmente hacerlo presidente del Senado con un voto de su propio partido, cuando el partido del poder, el partido que gobierna, es el que tiene la mayoría para escoger un presidente del Senado y hacer un liderazgo allí. Ahora Eduardo tiene un background, como se dice, tiene una experiencia, tiene un pasado de trabajo serio. Es un hombre que se distinguió por trabajar con honestidad y eso le ha llevado a presidir el Senado de la República, pero le falta el carácter. Yo pensaba que él era un balaguerista ortodoxo, es decir, ideológico, un balaguerista que tiene que seguir al pie de la letra los sentimientos balaguerianos de Balaguer. No necesariamente tan, diríamos, repito, en forma tan abarcante, porque Balaguer fue un líder nacional, un presidente también con una ejecutoria enorme, inconmensurable, imagínense usted. Pero un alumno de Balaguer no acepta cosas que hemos visto en un Senado que está actuando en forma, yo lo puedo decir, en forma execrable. Porque solamente lo que pasó con ese caso de la calle Charles Sumner, eso es una barbaridad. Faltó liderazgo ahí para imponerse. Pero más que eso, todavía 700,000 pesos entregados a quienes, a los mismos senadores. ¿Cómo el presidente, aunque usted no lo haya aceptado, pero usted tiene que hacer un liderazgo ahí de respeto y que se imponga su palabra, su fortaleza moral y su fortaleza ideológica, política, etc. Pues nada de eso ha pasado. Entonces, ahí cualquiera se inventa una resolución para felicitar a cualquiera o para premiar o homenajear. Una cosa como si fuera un relajo lo que hay con el Senado. Y yo creo que esas cosas no le lucen a un hombre como Eduardo. Porque, repito, aquellas advertencias de Balaguer, atrévanse, que yo he señalado con tantas veces aquí, que Balaguer, teniendo un Senado dividido, aunque favorable a él, pero con muchísimos senadores de los partidos de oposición que no tenían que seguir a Balaguer, ni a irle a pedir a Balaguer, a pedirle que le autorizara un aumento salarial. Porque ¿qué senador iba a ser? Un senador del PRD, por ejemplo, del PLD, que fuera, díganle a Balaguer a ver si me puede autorizar que hay que aumentarme de 7 a 15,000 pesos el salario. ¿Ustedes se imaginan una cosa igual? Eso, pero Balaguer tenía aquella autoridad para decirle a los senadores, atrévanse a aumentarse de 7 a 15,000 pesos, señor, una cosa que es ridícula hoy. Pero Balaguer hacía eso. ¿Por qué? Porque Balaguer tenía un modelo de trabajo y de gasto que no era un hombre de excesos. Y era un hombre que se hacía y se daba a respetar por ese gasto, que lo tenía controlado y no malgastaba, no había dispendio en su gobierno. Entonces, eso que está pasando en el Senado, yo no entiendo estas cosas. Ahí se homenajea a cualquiera. Esa es la pura verdad. Bueno, ya el tiempo se me ha agotado. Yo quería tratar el caso de pero lo voy a dejar para mañana, porque entiendo que al presidente ya hay unas voces disidentes. Precisamente un senador le oí ahí que los funcionarios no funcionan. Más del 80% de los funcionarios no funcionan. Y el expresidente también en forma, diríamos, atrevida. Que hay ese gabinete, ahí hay muchísima gente que no sirve, que no funciona, que hay que sacarlo, hay que separarlo. Entonces, como que el presidente no está como para que le estén sugiriendo cosas de ese tipo.
porque él debe tener una evaluación de su equipo, de su gente, y la hace o la estará valorando. Pero que recuerden que el presidente tiene muchas cosas por encima que tiene que vencer. Ok, él sabrá si su funcionariado está en lo correcto, pero tiene que corregirlo, lo que no funciona, y hasta ahora él lo ha hecho. Pero las cosas no se pueden apurar, porque hemos dicho aquí muchas veces, y lo hemos repetido yo no sé cuántas veces, la mediocridad se nutre de la rapidez. Cuidado con esas labores que a veces terminan como de zapa o de minado de los propios gobiernos. El presidente tiene por enfrente el plan de la delincuencia, tiene el problema de la sanitario, el problema de la economía, el problema del plan contra delincuencia. Tiene tantas cosas por delante que es casi un abuso hacer exigencias de ese tipo. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.